Hola, después de haber visto algunos conceptos sobre espacios vectoriales topológicos en general, lo que vamos a hacer en este video es centrarnos en un tipo especial de espacio vectorial topológico llamado espacio localmente convexo. Entonces lo voy a poner aquí. Espacios localmente convexos. Entonces básicamente son espacios cuyas bases alrededor del cero las podemos tomar convexas. Entonces vamos a poner la definición y vamos a ver un ejemplo y vamos a probar algunas propiedades. Bueno, entonces definición. Si aquí está un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Entonces decimos que X es localmente convexo. Que es localmente convexo. Es localmente convexo si para cada vecindad del cero, cada vecindad del cero con respecto a X, se tiene que existe otra vecindad del cero más pequeña, pero convexa. Se tiene que existe una vecindad del cero. ¿Está bien? Convexa. Convexa y U está contenida en B. ¿Está bien? Entonces, pues la definición prácticamente me está diciendo que son aquellas en donde tiene una vecindad, una base local alrededor del cero de convexos. ¿Está bien? Entonces, el ejemplo más sencillo que vamos a escribir ahorita, pues es el espacio normado, ¿no? En los espacios normados, las vecindades siempre tienen adentro bolitas y entonces esas bolitas son convexas. Entonces, lo voy a poner por acá. Ejemplo, todos los espacios normados son espacios localmente convexos. ¿Está bien? Entonces, sé que tienen su cero y aquí tienen su abierto, su vecindad alrededor del cero. Entonces siempre pueden encontrar una bolita, ¿no?, abierta o cerrada si quieren, como sea. Pero el chiste es que esta es convexa. ¿Está bien? Entonces ese es el primer ejemplo. Vamos a ver más adelante que básicamente este es el tipo de ejemplos de espacios localmente convexos. Nada más que tenemos que estudiar un poco el concepto de seminorma para entender el caso general. Y vamos a ver que muchos ejemplos que conocemos son en realidad espacios localmente convexos. Es como un ejemplo, es un tipo clásico de espacio vectorial topológico, por eso se estudia en forma particular. Entonces, en clases pasadas habíamos demostrado que si tenemos un
abierto a esta proposición, exacto. Habíamos demostrado que tengo un espacio vectorial topológico y tengo una vecindad del cero convexa. Entonces le puedo extraer una vecindad abierta, de hecho, balanceada y convexa. Entonces, el asumir que tengo yo vecindades alrededor del cero convexo, también me asegura que puedo extraer vecindades más chicas balanceadas. Entonces, eso vamos a anotarlo en una observación. Entonces, observación. Sea X tau un espacio localmente convexo. ¿Está bien? O sea, nada más vamos a escribir lo que dijimos en esa proposición en términos del espacio localmente convexo. Entonces, si aquí está un espacio localmente convexo. Entonces, existe una base local de cero formada, vamos a ponerle abierta, ¿no? De hecho, no es necesario que la suman abierta, pero en realidad ahí demostramos que se puede formar una base local abierta, formada por balanceados y convexos, por conjuntos, vamos a poner así, convexos y además balanceados. Está bien, aquí lo importante pues es exactamente esto, que le podemos todavía hacer una más chica, que es balanceados. ¿Está bien? Entonces, pues ya, estos se parecen mucho a los espacios normados porque localmente tienen vecindades del cero que son convexas, balanceadas, abiertas y además todas las vecindades del cero son absorbentes y etcétera, ¿no? Entonces ya se están pareciendo mucho a los espacios normados. Bueno, entonces vamos a ver una proposición de la importancia de tener la convexidad. Entonces vamos a demostrar que si yo tengo un subconjunto local, un espacio localmente convexo, entonces si el conjunto está, si agarro un subconjunto acotado, entonces la envolvente convexa también va a ser acotada. Y eso lo podemos hacer en espacios localmente convexos. Entonces voy a poner aquí proposición. Entonces Cx tau, un espacio localmente convexo. Localmente convexo. ¿Está bien? Y agarren a un subconjunto de X acotado. Y a subconjunto de X acotado. Entonces la envolvente convexa de A es acotado. La envolvente convexa de A es también acotado, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí sí es importante tener la estructura de local convexa para poder concluir esta proposición. Entonces vamos a hacer la demostración. Bueno, entonces pues quiero demostrar que la envolvente convexa es un subconjunto acotado, entonces tengo que dar una vecindad del cero. Sea B una vecindad del cero con respecto a X. ¿Está bien? Entonces, por hipótesis, como es localmente convexo, existe otra más chica convexa. Entonces existe W, vecindad del cero, con respecto a X, convexa. Y tal que, aquí lo interesante es que es pues más chica, ¿no?
y W está contenida en B. Punto. Entonces, ahora vamos a usar como lo acotado. Como A es acotado para esta vecindad, existe un escalar que hace lo siguiente. Como A es acotado, entonces existe alfa mayor que 0, tal que A está contenido. No lo vamos a usar en esta, perdón, estaba yo mal. Lo vamos a usar en esta, tal que A está contenido en alfa por W. Ahí está. Eso es que esté acotado. Entonces, yo lo que quiero demostrar, entonces fíjense, afirmo que la envolvente convexa de A está contenido en alfa por B. Eso es lo que voy a demostrar. Bueno, pero pues esto es más o menos directo. ¿Por qué? Porque recuerden que mencionamos algunas propiedades de la envolvente convexa, que era monótona. A ver si por aquí está, si las escribimos. Si no, ahorita las anotamos. Perdón. ¿Dónde está? No, creo que no las anotamos. Sí, esta de acá. Nosotros vimos que la envolvente convexa era monótona. Entonces eso es lo que vamos a usar acá. Entonces, como la envolvente convexa es monótona, tenemos que pues esto de acá, ¿no? Si esto de sacamos envolvente convexa, nos queda así. Envolvente convexa de A está contenido en envolvente convexa de alfa por W, pero también demostramos, aquí envolvente convexa, que cuando un conjunto es convexo, su envolvente convexa es la misma. Bueno, no lo demostramos, pero lo dijimos. Por aquí está. Esta. Si es convexo, entonces, pues es su envolvente convexa ya no crece. Entonces, como W es convexo, alfa por W es convexo. Entonces, este de aquí es como, vamos a ponerle que es convexo. Convexo. Entonces, esto queda alfa por W. Pero alfa por W, como W está contenido en B, pues esto está contenido en alfa por B. Y ya está, ¿no? Por tanto, como fue cualquier vecindad, la envolvente convexa de A es acotado. ¿Está bien? Y ya está. Sí, entonces, cuando tengo yo un espacio localmente convexo, se cumple también la propiedad de que si es acotado, su envolvente convexa es acotado. Sería interesante buscar un ejemplo de un espacio vectorial topológico y encontrar un subconjunto acotado tal que su envolvente convexa no sea acotado. Entonces eso, si quieren, lo dejo aquí como pregunta. Existe un ejemplo de un espacio vectorial topológico X tau, no necesariamente, o vamos a poner no localmente convexo, con A subconjunto, vamos a poner así, con un A subconjunto de X
acotado, tal que la envolvente convexa de A no sea acotada. O sea, se podrá encontrar un ejemplo. Entonces, pues a ver, traten de pensarlo y y a ver si pueden encontrar un ejemplo. ¿Está bien? Bueno, entonces se dan cuenta que aquí no vimos muchos ejemplos al principio. En realidad al principio solo mencioné y les dije que el motivo era porque para construir ejemplos necesito yo primero definir el concepto de seminorma. Entonces voy a apuntar aquí la definición de seminorma y vamos a construir unas seminormas muy importantes para este tipo de espacios que se llaman las funcionales de Minkowski, y esa nos va a servir para dar una caracterización de los conjuntos convexos. Entonces voy a apuntar aquí la definición de seminorma. De hecho, esa definición es un espacio vectorial. Entonces, definición. Entonces, si aquí es un espacio vectorial, si aquí es un espacio vectorial sobre un campo K. Recuerden que aquí nuestros campos son los reales o los complejos. Entonces, una función o punto. Una función vamos a ponerle así como de este estilo, como si fuera norma, que va de x en 0, infinito, es una seminorma. Es una seminorma si cumple que entonces la primera es que, oye, si x es igual a 0, entonces la norma de x es igual a 0. Nada más le estoy pidiendo esta. Recuerden que si le pongo la otra, que si la norma de x es igual a 0, entonces el vector x es igual a 0, es la definición de una norma. Entonces la diferencia aquí es que no le vamos a pedir la otra. 2. La norma de x más y, o la seminorma de x más y, es menor o igual que norma de x más seminorma de y. Y esto para toda xy en x. Entonces se cumple la desigualdad del triángulo. Y 3. Saca escalares. La norma de lambda por x es igual al módulo de lambda por la norma de x. Esto para cada, vamos a ponerle así cuando lo puse arriba, ¿no? Para todo lambda en k y para todo x en x. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a decir punto. Además, decimos que esta función es una norma, porque ya sabemos todos, ¿no? Si norma de x igual a 0 implica que x es igual a 0, o sea, el concepto que ya nosotros conocemos. Entonces, el concepto de una seminorma es igual al concepto de una norma, solo que no se le pide la otra propiedad, que si la norma de x es igual a 0, entonces x es igual a 0. Con eso nada más nos quedamos para el concepto de una seminorma. Bueno, entonces esto va a ser importante para los espacios localmente convexos y para estudiar después pues, cosas más generales, porque vamos a probar que todos los espacios localmente convexos, sus topologías, vienen dadas por una familia de seminormas, ya no una, sino varias. Bueno, entonces algunas observaciones aquí sencillas
que no vamos a demostrar porque pues, son inmediatas. Observación. Sea X un espacio vectorial sobre K y una seminorma. Pues entonces se cumplen los siguientes, ¿no? Entonces, 1, pues se va a cumplir la desigualdad del triángulo hacia atrás. El valor absoluto de la norma de X menos la norma de Y es menor o igual que la norma de X más menos Y. Para toda XY en X. O sea, la escribo nada más para hacer ver que para esta propiedad yo no necesito esta condición. ¿Está bien? O sea, nada más lo estoy remarcando, que aquí se sigue cumpliendo eso. 2, que la bolita de radio 1 los X en X, tal que la norma de X es menor que R para toda R mayor que 0, es es convexa y balanceada. Bueno, vamos a ponerla así. Y vamos a ponerle C igual el conjunto de los X en X, tal que la norma de X es menor o igual que R. Y son convexos, balanceados y absorbentes. Son convexos, balanceados y absorbentes. Y esto para cada R en R. Para cada R mayor que 0. Perdón, no R en R, sino R nada más mayor que 0. O sea, lo que estoy diciendo es que, aunque no se cumpla la propiedad para hacer norma, con las propiedades que tenemos, con eso mismo se puede demostrar que estos conjuntos, que son algo así como la bola abierta y la bola cerrada, siguen siendo convexos, balanceados y absorbentes. La demostración pues es completamente similar a la que vimos al principio, ¿no? Aquí demostramos esto. De hecho, hasta le podemos poner ahí otro centro, pero ahorita no es necesario porque todo lo estamos haciendo alrededor del 0. Entonces, es convexa, es balanceada, es absorbente. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso, pues la demostración es la misma. Se dan cuenta que no uso pues, la propiedad que necesito para tener que sea una norma. Bueno, entonces, esas son unas observaciones que es necesario por lo menos escribir para tenerlas presentes. Bueno, entonces vamos a construir una funcional muy interesante que sirve en muchos lados y en particular aquí nos va a servir para caracterizar los espacios localmente convexos, que se llama la funcional de Minkowski. Entonces le voy a poner aquí título para que lo tengan presente. La funcional de Minkowski. Entonces, ¿cuál es la funcional de Minkowski? Bueno, entonces voy a poner la definición y vamos a ver propiedades de esta funcional. Bueno, entonces definición. Sea X un espacio vectorial. No, ahorita de momento no necesito que sea espacio vectorial topológico. Sea X un espacio vectorial. ¿Está bien? Y agarren un subconjunto absorbente. Y A subconjunto de X absorbente. Por ejemplo, en un espacio donde hay una seminorma, pues pueden agarrar las de arriba, ¿no? Y ya un subconjunto de X absorbente.
Entonces definimos la funcional de Minkowski. Definimos la funcional de Minkowski de A como lo siguiente, fíjense, lo vamos a denotar así. En otros textos tienen otra manera de denotarlos, no vamos a nosotros denotarlos con la letra mu. Entonces mu A de X va a ser el ínfimo de los escalares t mayores que 0, tales que X está en t por A. Ahí está. Y esto para cada X en A. ¿Está bien? Entonces, pues si ustedes aquí tienen sus subconjuntos 0, entonces su conjunto absorbente pues está ahí alrededor. Entonces tienen su punto X. Entonces, pues llega un momento en el que pues se come, ¿no? Al X, porque es absorbente. Este es T por A y este es A, ¿no? Entonces el ínfimo de estos T's que hagan esto, los T's mayores que 0, que cumplan que multiplicado por A se come a X, entonces esa es la funcional de Minkowski. ¿Está bien? O sea, el más chico de todos ellos. Aquí pues a lo mejor todavía puede haber otro, ¿no? Bueno, otro más chico todavía, ¿no? Etcétera. ¿No? Bueno, no sé. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición de la funcional de Minkowski. Bueno, entonces la idea es probar propiedades de la funcional de Minkowski. Y, bueno, primero una observación. Fíjense que pues este es un número real, porque estoy tomando un ínfimo de números mayores que 0. Entonces el ínfimo pues puede ser mayor o igual que 0 y es finito, es un número real. Entonces observemos que la funcional de Minkowski de un absorbente siempre es mayor o igual que 0 y es finito para toda X en X. ¿Está bien? Entonces eso, pues téngalo presente. Ah, aquí se me olvidó, porque el absorbente lo definí alrededor del 0. Porque si ustedes se acuerdan, nosotros probamos que todos los absorbentes tienen al 0. A ver, espérenme. Ajá, un absorbente y no vacío. Entonces vamos a agregarle ahí. Siempre va a tener al 0. ¿Está bien? Entonces vamos a agregarle en la definición, mejor eso. Medio se entiende, pero vamos a agregarlo. Sea A un subconjunto de X no vacío y absorbente. Vamos a poner aquí arriba entre paréntesis no vacío. No vacío, absorbente. Entonces definimos la funcional de Minkowski como esto. Bueno, entonces pues vamos a poner las propiedades de la funcional de Minkowski y vamos a demostrarlas. Entonces, proposición. Todo esto es en espacios vectoriales. Ahorita no hay de momento topología. Entonces, sea X un espacio vectorial. Un espacio vectorial sobre K. Recuerden que aquí pues, K es R o C. Y A un subconjunto de X absorbente. Absorbente y convexo. Entonces aquí le voy a agregar la convexidad. ¿Está bien? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, 1. Pues se cumple la desigualdad del triángulo. Mu A de X más Y es menor o igual que mu A de X
más mua de y. Y esto para toda x, y en A. 2. Saca los escalares, pero de momento solo positivos. Mua de t por x es igual a t por mua de x. Y esto para todo x en A. Y para todo t mayor que 0. O sea, saca los escalares de momento nada más positivos, mayores que 0. Bueno, si le agregan que sea balanceado, entonces ahora sí la funcional de Minkowski va a ser una seminorma. Si A es además balanceado, entonces mu A es una seminorma. La funcional de Minkowski es una seminorma. ¿Está bien? Bueno, apunto otras acá y después, si no nos da tiempo, la demostramos en otro video. Otra, si B es el conjunto de los x en x tales que mu A de x es menor que 1, o sea, algo así como la bola abierta con respecto a la funcional de Minkowski, y C, algo así como la bolita cerrada, los x en x tal que mu A de x es menor o igual que 1. Digo como si fuera cerrado, como si fuera abierta, porque aquí de momento no hay topología. ¿Está bien? Parecido, ¿no? Entonces, si agarran este conjunto, la bola abierta y la bola cerrada, con respecto a la funcional de Minkowski, entonces vamos a tener algo así. B está contenido en A, con el conjunto que empezaron. A está contenido en C, ¿sí? Y cuando saquen ya le sea la funcional de Minkowski, de este o de este, y mu A o mu B es igual a mu C es igual a mu A. ¿Está bien? O sea, que si ustedes construyen estos conjuntos que son como las bolas, a esos conjuntos se les puede sacar su funcional de Minkowski y resulta que la funcional de Minkowski son precisamente la misma. ¿Está bien? 5. Ahora sí, si ustedes tienen una seminorma, es una seminorma en X, es una seminorma en X, y ustedes agarran D igual a la bolita abierta, y D es igual a los X en X, tal que la norma de X es menor que 1, entonces cuando saquen la funcional de Minkowski, pues es precisamente la seminorma. Entonces la norma de X es igual a la seminorma de X, a la funcional de Minkowski para cada X en X. Sí, entonces pues es interesante porque ahora es al revés. Si ustedes tienen una seminorma y a esa seminorma le construyen su bolita abierta, entonces a esta se le puede sacar su funcional de Minkowski porque es todo balanceada, convexa, absorbente. Entonces su funcional de Minkowski que resulta es la original, ¿no? Entonces nos dice que pues en realidad aquí pues las funcionales de Minkowski pues en realidad pues como que deben de venir de, como que son seminormas y de esas provienen de una bola y etcétera. Bueno, entonces vamos a demostrar las primeras.
Entonces la primera es la desigualdad del triángulo. Entonces vamos a hacer la demostración. Demostración 1. Entonces fíjense. Se puede probar y esto trátenlo de hacer que como A es convexo, entonces para cada ST mayor que 0 se tiene que lo siguiente, fíjense, se tiene que cuando ustedes hagan S por A más T por A, pueden como factorizar el conjunto convexo. Entonces esto es S más T por A. Traten de hacerlo y van a ver que no es complicado. Si quieren lo apunto aquí como tarea moral. No es complicado, es nada más usar la convexidad. Como es convexo puedo factorizar la letra A. ¿Está bien? No sé si lo hicimos, no recuerdo, pero bueno. Entonces, eso pasa para cada S y T mayor que 0. Entonces, bueno, agarro un S y T otra vez. Sean S y T mayores que 0, tales que, tal que, pasa lo siguiente, fíjense. Tal que, X está en S por A y Y está en T por A. Y ya en T por A, ¿no? Respectivamente. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense lo que pasa. Por la propiedad anterior, entonces vamos a tener que X más Y, pues está en S por A más T por A, pero por lo anterior, pues esto es S más T por A. Por tanto, pues, ¿qué estamos diciendo? Que de acá cumple la definición de la funcional de Minkowski para el conjunto A, ¿no? Es uno de los de la definición del conjunto, de donde defino la funcional de Minkowski, ¿no? Es un T mayor que 0, el S más T, tal que hace esto para la funcional de Minkowski en X más Y. ¿Está bien? Entonces, por tanto, es un pertenece. Por tanto, pues tenemos que la funcional de Minkowski de X más Y, pues es menor o igual que S más T. ¿Está bien? Entonces, fíjense, aquí ya podría yo sacar ínfimos y ya concluir que como el ínfimo se abre la suma, entonces pues ya tendría la que quiero, pero vamos a hacerlo con cuidado porque fíjense, esto fue para cada S y T mayor que 0. A esto de acá. Entonces, pues fijo T mayor que 0, tal que Y está en T por A, arbitrario, ¿no? Arbitrario. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues lo muevo, fíjense. Entonces es mu A más S, mu A de X más Y, menos T, es menor o igual que S. Y esto lo tengo para toda S mayor que 0, tal que X está en S por A. ¿Está bien? Entonces, como fue cualquiera, entonces, y el ínfimo es la más grande de las cuatro superiores, entonces el ínfimo de estos, pues debe de ser mayor o igual que esto. Pero esa es la función de Minkowski. Entonces, mu A de X más Y menos T es menor o igual que mu A de X. Y entonces ahora lo que hago, yo lo cambio, ¿no? Entonces, mu A de X más Y menos mu A de X, pues esto es menor o igual que T. Y aquí otra vez,
Y esto lo estoy pensando que es para toda t mayor que 0, tal que t está en S por A. Y entonces de nueva cuenta, como el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores, entonces pues me va a quedar que mu A de X más Y menos mu A de X es menor o igual. Perdón, aquí me equivoqué. Espérenme. Aquí es Y. ¿Dónde? Aquí, perdón, aquí. Aquí estoy mal. Tal que Y está en T por A. Exacto. Ahí está. ¿Está bien? Entonces esto es menor o igual que tal que mu A de Y. Sí, porque las T era para los Y, ¿verdad? Exacto, aquí están los T. Bueno, entonces eso pasa. Y entonces pues ya no. Entonces mu A de X más Y pues es menor o igual que mu A de X más mu A de Y. Y ya está, ¿no? Entonces, pues tenemos la primera. Ahora vamos a demostrar que saca escalares. Y entonces, bueno, si quieren, ahí le dejamos en este video. Y en la siguiente clase demostramos lo demás. Bueno, 2. Entonces, ahora 2. Vamos a mostrar que saca escalares positivos. Entonces, vamos a hacerlo de un solo golpe, fíjense. Sea t mayor que 0. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense. Entonces, pasa lo siguiente. Mu A, la funcional de Minkowski. Bueno, vamos a poner entonces, para X en A, se tiene lo siguiente, ¿no? Para X en A, fíjense, mu A de T por X, por definición, pues es el ínfimo de los números R mayor que 0, tal que T por X está en R por A. La pura definición de la funcional de Minkowski en T por X. Bueno, entonces este lo voy a escribir así, fíjense. Este es el ínfimo de los R mayor que 0. Entonces este lo paso para acá, ¿no? Entonces si está en T por A, también X está en R, o vamos a ponerle así, en T a la menos 1 por R. Si quieren, o bueno, vamos a quitar el paréntesis para que no se vea tan amontonado, ¿no? Entonces el ínfimo de los R tal que X está en T a la menos 1 por R por A. Bueno, pero entonces, aquí está el truco. Entonces aquí lo voy a escribir así, fíjense. Este es el ínfimo de los T por T a la menos 1. Aquí le voy a meter como un 1 que no afecte. Aquí en esta parte, entonces el ínfimo de los T por T a la menos 1 por R, tal que X está en T a la menos 1 por R por A. ¿Está bien? Y entonces, aquí fíjense, voy a hacer el siguiente cambio. A ver, espérenme. Ajá. Este de acá, fíjense que esto, si R recorre todos los números mayores que 0, multiplicar por T a la menos 1, pues es una biyección. Entonces T a la menos 1 por R también recorre todos los números mayores que 0. Entonces voy a poner aquí como R en T a la menos 1 por R es una biyección sobre 0, infinito, ¿no? Entonces, como esto es una biyección sobre R, infinito, entonces aquí, pues yo lo puedo cambiar por S. En lugar de T a la menos 1 por R, pues lo puedo poner con S. Entonces, esto es el ínfimo de los T por S mayor que 0,
todas las multiplicaciones t por s, tales que x está en s por a. Entonces aquí sí que le pongo la flechita. Es por esto, ¿no? Entonces nada más le cambié. Pero eso de qué me sirve? Pues me sirve de que exactamente, pues ahora sí ya puedo sacar el t. Como t es mayor que 0, no afecta al ínfimo, se queda igual. Entonces esto es t por el ínfimo de los s mayor que 0, tal que x está en s por a. Pero esto no es otra cosa más que la misma definición de la funcional de Minkowski. Esto es igual a t por mua de x. Y ya está. Entonces, pues sí saca escalares. Por tanto, mua de t por x, pues es igual a t por mua de x para toda t mayor que 0. Para toda t mayor que 0 y para toda x en a. Y ya está. Bueno, entonces en el siguiente video seguimos probando las propiedades de la función de Minkowski, probamos que es una seminorma y las que faltan. Bueno, entonces aquí le dejamos. Nos vemos en el siguiente. Bye.